Buenas tardes, hermanos. Hoy estamos de nuevo reunidos para juntos compartir la palabra del Señor y seguir edificándonos a través de las Sagradas Escrituras. En este día, siguiendo con nuestra serie de estudios en el tema de la escatología, la doctrina de las últimas cosas, vamos a estar hablando del día del juicio final. Es un tema que creo que es muy interesante y en vez de simplemente trazar un pasaje y desglosarlo, voy a hacer lo que he estado haciendo en esta serie sobre escatología, que es ir buscando en las Escrituras todo lo que podemos ver sobre este tema. Vamos a responder varias preguntas que pueden surgir en nuestra mente en relación al tema del juicio final. ¿Cuándo será ese juicio? ¿En qué momento de la historia de la redención se llevará a cabo el juicio? ¿Quién será el juez? ¿Quiénes serán los juzgados? ¿Serán solo los impíos? ¿O serán también los creyentes los que pasarán por ese tribunal? ¿Recibirán todos la misma recompensa? ¿O aquellos que son castigados recibirán todos el mismo castigo? ¿O habrán grados de castigo diferente para las personas? ¿En base a qué seremos juzgados? ¿En base a qué cosa o a qué mensaje o a qué parámetros será juzgado cada una de las personas? ¿Se juzgarán nuestros hechos o también nuestras palabras o también nuestros pensamientos? Así que vamos a ver varias cosas sobre el tema del juicio final. Todo espero que tenga base en las Escrituras. Ese es mi deseo. Exponer con fidelidad este asunto, exponer según lo que narran las Escrituras este tema. Así que por un lado les animo a ver los anteriores. El tema de la semana pasada, la resurrección de los muertos, es un tema muy importante. Habla sobre el cuerpo glorificado que nosotros vamos a recibir aquel día que resucitemos de los muertos, los que hayamos muerto en Cristo, y recibiremos ese cuerpo glorificado. ¿Cómo se dará la resurrección de los muertos? ¿Cuándo se dará la resurrección de los muertos? Y cosas muy interesantes. Así que lo que vamos a hacer ahora es entregar este tiempo en las manos del Señor en oración. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a exponer de una manera fiel, pero a la vez le pido a Dios que me permita exponerlo de una manera sencilla, para que un tema escatológico que puede ser complejo y difícil pueda aparecer delante de ustedes de una manera simple, de una manera fácil de comprender. Así que vamos a orar y pedir la dirección y la bendición de nuestro Dios para este tiempo. Acompáñenme un instante en oración. Padre, te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu salvación. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque a pesar de ser viles y despreciables pecadores, tú moriste, tu Hijo murió por nosotros. Gracias, Señor amado, porque nos escogiste, Señor, cuando estábamos completamente perdidos, muertos en delitos y pecados, y nos diste vida juntamente con Cristo. Gracias, Señor. No hay palabras para expresar lo que has hecho con nosotros a través de tu Hijo amado. Y queremos, Señor, que nuestras vidas, Señor, muestren esa gratitud. Queremos, Señor, vivir vidas conforme a tu voluntad. Queremos, Señor, vivir vidas, Señor, que muestren ese agradecimiento por esa salvación recibida, porque no solo nos has salvado, sino que nos transformas. La misma gracia que nos salva nos cambia y nos hace cada día más y más como Cristo. Y eso te pedimos, Señor, que tu palabra obre en nosotros, que tu palabra trabaje en nuestros corazones. Incluso, Señor, te pido que el mensaje de hoy, que puede parecer simplemente una enseñanza sobre algo futuro, que sirva para nuestro presente, que nos haga estar atentos, que nos haga estar velando, que nos haga guardarnos y ser conscientes de nuestra responsabilidad. Ayúdanos, Señor, a profundizar hoy en tu palabra. Te pido que me concedas ser fiel en la exposición. No quiero defraudarte, no quiero fallarte, ni decepcionarte con la exposición de las Escrituras. Por eso necesito que me ayudes a poder enseñarlas con fidelidad. Pero, Señor, tú sabes que las enseño con temor y temblor en mi corazón, con reverencia. Y pido, Señor, que sea tu Espíritu el que obre en todos nosotros a través de esta enseñanza y hable a lo más profundo de nuestro ser. Que no solo sean alimentadas nuestras cabezas, sino que obres en nuestro corazón profundamente. Y te pido, Señor, eso en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, vamos entonces a empezar con nuestra enseñanza de hoy.
Y quiero partir desde un punto que me parece importante, y es el hecho de que cuando nosotros hablamos del día del juicio, nos referimos siempre a algo futuro, ¿verdad? Nos referimos a algo que va a pasar el día de mañana. Pero me gustaría simplemente a modo de introducción comentar que en cierta manera ya hay un juicio determinado sobre las personas que niegan a Cristo en el presente. Es cierto que habrá un juicio futuro, pero las personas que hoy día niegan a Cristo, rechazan a Cristo, actualmente ya son juzgadas por el Señor y ya la condenación está sobre ellos. Personas que escuchan el Evangelio y niegan al Señor, a pesar de que en el día de mañana va a haber un juicio determinante, pero hoy en día la condenación ya está sobre ellos. Y esto se hace evidente en las Escrituras y más en las palabras del propio Señor Jesucristo. Miren, vamos a ver 3 versículos que nos enseñan un poco lo que quiero decirles. Juan capítulo 3 y el versículo 18. Juan capítulo 3, el versículo 18 dice: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya ha sido condenado, es decir, el juicio mostrará públicamente su condena, pero por rechazar a Cristo, la condena ya está garantizada. Mira, por ejemplo, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ya habrá un juicio, pero la vida eterna ya la tiene por haber creído. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Mira lo que dice, apunta a un juicio, apunta y señala a un juicio en el que la ira de Dios se manifestará contra los impíos y la gracia de Dios se verá más todavía revelada sobre los creyentes. Pero en el presente, mira la expresión que usa, dice, sino que la ira de Dios permanece sobre él. No dice, estará sobre él, se mostrará sobre él, permanece sobre él. Una vez rechazas al Hijo, una vez te enemistas con Dios, rechazando el Evangelio, rechazando a su Hijo Jesucristo, la ira de Dios ya está sobre ti. La expresión permanece sobre él habla de algo que ya está sobre él. Es decir, ¿cómo nacemos nosotros? Nacemos ya simplemente como si fuéramos de camino a la condenación. Nacemos en delitos y pecados, nacemos muertos en delitos y pecados, es decir, nosotros nacemos ya dirigiéndonos a la condenación. Sin embargo, el creer en Cristo, por gracia, otorga que esa ira que iba a ser derramada sobre nosotros haya sido derramada sobre el Hijo amado de Dios. Y entonces nosotros cambiamos el rumbo y se nos otorga vida eterna. Pero aquel que rechaza al Hijo, aquel que no cree en el Evangelio, la ira de Dios permanece sobre él. Ya estaba, lo único que hace es permanece sobre él y en el día del juicio se verá expuesta y revelada. Juan capítulo 5 y el versículo 24 dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. No dice tendrá. En el momento que cree, en el momento que hay fe depositada en la persona de Jesucristo, en ese momento ya recibimos vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Es decir, la condenación ya está sobre aquellos que niegan a Cristo. El juicio revelará públicamente esa condenación que ya está sobre ellos. No crean que las personas que rechazan a Cristo son libres y el día de mañana serán condenados, sino que por rechazar a Cristo, la ira de Dios ya está sobre ellos, solo esperando a ser manifestada en el día del juicio final. Ahora entonces quiero entrar en esto. Esto era una introducción para mostrar que la persona de Cristo en nuestra vida presente ya determina nuestro destino futuro. Nuestro destino futuro, nuestro destino eterno, no depende del día del juicio, depende de nuestra vida presente y nuestra relación con Cristo. Si yo creo hoy en Jesucristo, creo verdaderamente en el Evangelio, me arrepiento de mis pecados y deposito mi fe en Cristo, yo recibo hoy vida eterna. Por eso cuando una persona vemos que Dios la ha hecho nacer de nuevo, Dios ha traído conversión a su vida, automáticamente decimos, tú eres salvo.
Eres salvo, tienes vida eterna. No le decimos, es algo que no lo sé, será mañana. No, por haber creído el Evangelio, por haber depositado tu fe en la persona de Jesucristo, haberte arrepentido de tus pecados, se produce, eso es fruto es esa obra que llamamos nuevo nacimiento, y por lo tanto esa persona en ese instante recibe vida eterna. Asimismo, las personas que niegan a Cristo, la ira de Dios permanece sobre ellos. En el día del juicio se verá revelado, será expuesto algo que ya está sobre ellos. Son enemigos de Dios, están en rebeldía contra Dios, y la ira de Dios solamente aguarda el día del juicio para ser manifestada, pero ya está sobre ellos. Y el único que puede cambiar ese destino eterno es la persona de Jesucristo. Entonces, ahora vamos a hablar no de eso, vamos a hablar de ese juicio eterno, de ese día del juicio final, de ese momento en que seremos juzgados en un futuro. Vamos a hablar de ese juicio. Y en primer lugar, vamos a responder, y para las personas que les gusta tomar nota, a mí siempre animo a eso, animo a tomar su cuaderno, tomar notas. Estos temas son complejos y a veces pensarás, yo no quiero volver a ver todo el vídeo completo para ver lo que dijo, para encontrar lo que dijo. A veces simplemente unas cuantas notas nos ayudan mañana a ir, ver y sintetizar mejor lo que hemos aprendido. Así que vamos a ir respondiendo preguntas. La primera pregunta que vamos a responder es ¿por qué es necesario el juicio? ¿Por qué es necesario el juicio? Hay personas que consideran que el juicio final no es necesario. ¿Por qué? Precisamente porque hemos dicho esto, que nosotros hoy ya sabemos cuál es nuestro destino eterno. Es decir, por ejemplo, yo sé que soy creyente, yo sé que mi fe está puesta en la persona de Jesucristo. Yo sé que no soy rebelde contra Dios. Fallo, sí, me equivoco, sí, pero siempre corro arrepentido a los pies de Cristo. Voy ante el trono de la gracia buscando socorro, porque el Señor me ha sellado con su Espíritu Santo y obra en mi vida y me va santificando de una forma progresiva. Pero soy creyente y mi fe está en Cristo, no en mis obras, no en mi justicia, sino en la justicia que viene por la fe en Cristo. Entonces, yo puedo decirte que soy salvo, soy salvo. Entonces, ¿para qué no? ¿Para qué el día del juicio si yo ya sé que soy salvo? Asimismo, las personas que han muerto sin Cristo todavía no han tenido ese día del juicio, ¿no? Por ejemplo, yo tengo ahora a lo mejor un amigo que odia a Cristo, odia la fe, odia la religión rebelde y hoy muere en un accidente. Habrá el día del juicio, pero ya podemos decir que esa persona ya ha sido condenada. Entonces la gente dice, ¿por qué es necesario? ¿Por qué es necesario el día del juicio? ¿Sabían ustedes que los adventistas del séptimo día, ellos creen que el día del juicio habrá como un tipo de investigación, será como un juicio investigativo? Si usted lee los textos, sobre todo de la mujer que ellos admiran tanto y que aunque digan que no, sus palabras para ellos están a la altura de la palabra de Dios de las Escrituras, ellos las igualan prácticamente. Es más, ellos dan enseñanzas sobre los libros y textos y palabras de la señora Ellen White. Ella decía eso y ella enseñaba, y por lo tanto la iglesia adventista lo enseña, porque todo lo que Ellen White enseñaba, ellos lo enseñan porque la tienen como Entonces, ella enseñaba que habrá como un juicio investigativo, que habrá como una especie de investigación que determinará quién se salva y quién no se salva. Pero eso no es lo que nosotros vemos en el texto. Nosotros no vemos eso en la Escritura. Nosotros sabemos que en un presente ya sabemos la eternidad que nos espera. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Juan capítulo 10, versículo 27 y 28, leemos: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy en el presente a mis ovejas, a los creyentes, vida eterna, y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces Jesús deja claro una cosa: los que han oído mi voz y me siguen son mis ovejas. A mis ovejas yo ya les doy vida eterna. Y además les garantizo que nunca perecerán, que jamás perecerán. Hay una realidad presente y una garantía futura. ¿Cuál es la realidad presente? Si eres su oveja, ¿cuál es la marca de ser su oveja? Que has oído y seguido al Señor. Entonces eres su oveja, ¿y cuál es la realidad presente? Has recibido vida eterna. ¿Cuál es la garantía futura? Que jamás perecerás. Entonces las ovejas de Cristo
no piensan que en el día del juicio va a haber un juicio investigativo en el que ahí se va a determinar la eternidad, sino que cuando una persona muere aquí, no esperamos a saber lo que va a pasar eternamente para ese juicio. Si sabemos que obviamente él ha pronunciado su rebelión contra Dios, no ha creído el Evangelio, podemos afirmar con seguridad esa persona ha sido condenada en un presente. Del mismo modo, si es una persona que ha muerto en Cristo, un fiel creyente, temeroso del Señor o temerosa del Señor, que ha mostrado esa evidencia con su fruto de su fe, podemos afirmar que esa persona está en la presencia del Señor, esperando el día del juicio, pero no un juicio investigativo, sino esperando la revelación pública de una realidad ya presente. Entonces, ¿por qué es necesario el juicio? O por decirlo de alguna manera, ¿cuál es el propósito entonces del juicio final? No es para determinar nuestra eternidad, que ya ha estado determinada en nuestro presente. Entonces, ¿cuál es el propósito de ese juicio? Y podemos ver tres cosas importantes. En primer lugar, desplegar de una manera amplia la soberanía de Dios y la gloria de Dios, mostrando públicamente el destino eterno de cada persona, mostrando públicamente el destino final de cada persona. Pensemos que hasta ahora hay muchas personas que solo ellos quizás son conscientes de su condición ante Dios. Es decir, nosotros ahora mismo podemos pensar que Juan Manuel es un creyente y todo el mundo dar por hecho que es un creyente, a pesar de que Dios sabe cuál es mi destino, pero no lo saben los demás. Nadie más lo sabe. Sin embargo, en ese día del juicio será expuesta la soberanía y la gloria de Dios, revelando públicamente el destino final de cada uno. Puedo haber engañado toda mi vida a todas las personas, pero ese día públicamente se verá cuál es el destino de cada persona, cuál es el juicio de cada persona, y públicamente será revelado nuestro destino final. En segundo lugar, y eso lo vamos a ver más adelante, el juicio mostrará también el grado de recompensa y el grado de castigo que recibirá cada persona. Creemos, conforme a las Escrituras, y lo vamos a ver, que habrán galardones, habrán recompensas. Nosotros sabemos que hoy, por ejemplo, si un creyente muere, como enseñamos, pasa directamente a la presencia de Dios y está esperando ese día del juicio. Pero ya está en la presencia del Señor. Los que mueren en Cristo ya están en su presencia. No creemos en ese sueño en el que la persona está en un stand-by dormida. Pueden ver la enseñanza también en la serie de escatología, se titula ¿Qué pasa con el alma al morir? ¿Qué pasa con el alma al morir? Entonces ahí explicamos cómo el creyente al morir ya pasa a la presencia del Señor. Recordamos las palabras de Jesús a ese hombre de la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Asimismo vemos las palabras del Señor hablando de ese rico y Lázaro, y ver cómo ese rico ya estaba siendo castigado. Ya estaba en un lugar de castigo. También a la expectativa de un juicio final, pero ya estaba en un lugar de castigo. Entonces, en ese día, en el día del juicio, se mostrará públicamente no solo el destino, sino el grado de recompensa y de castigo en la eternidad de cada persona. Nosotros hablaremos de eso seguidamente. Y en tercer lugar, veremos también cómo el Señor muestra la plenitud de su plan de redención. En ese día veremos de nuevo, veremos claramente cómo el Señor ha vencido, cómo el Señor tiene el poder. Hay muchas personas que hoy en día pueden creer y pensar que el Señor está perdiendo la batalla, que los creyentes son los débiles, pocos y perdidos, y el mundo es el que gana. Pero el día del juicio también mostrará públicamente quién es el gobernador, quién es el rey, quién es el Señor de todas las cosas. Así que el día del juicio no nos lo tenemos que tomar como un día en el que se determina la eternidad de las personas, sino un día de exposición pública de la gloria de Dios, de la justicia de Dios y del resultado final de esas personas. Así que el día del juicio no lo debemos tomar como una sentencia final, porque ya está ahora, en el presente, sino que el día del juicio nos lo tenemos que tomar como una exhibición pública o una proclamación pública de esa sentencia, y a la par de la soberanía y del poder de nuestro Dios. Entonces, vamos a ir a la segunda pregunta. ¿Cuándo será el juicio?
¿En qué tiempo se dará el juicio? Quiero hacer, igual que he hecho un comentario antes de los adventistas, quiero hacer también un comentario sobre los dispensacionalistas. En la enseñanza pasada nosotros enseñábamos cómo, en cuanto a lo que dice la Escritura, creemos en una única resurrección de los muertos, donde resucitarán muertos, todos los muertos, tanto los que han muerto en Cristo y los que no están en Cristo, los que resucitarán para castigo eterno y los que resucitarán para gloria eterna, pero una única resurrección. Pero explicábamos que el pensamiento dispensacionalista hablaba de cuatro resurrecciones diferentes. Hablábamos de que había un grupo, los premileniaristas históricos, que creían en 2 etapas de resurrección, y luego los dispensacionalistas que creían en 4 etapas de resurrección. En cuanto al juicio, y porque está muy unido a la resurrección, los dispensacionalistas creen en 4 juicios, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, creen que habrá un juicio de las obras de los creyentes en el momento de ese rapto pretribulacional. Creen que habrá un juicio individual de los gentiles justo antes del milenio. Luego creen que habrá un juicio de la nación de Israel poco antes del milenio. Y creen que luego habrá un juicio de los muertos impíos después del milenio. Todo relacionado con cada una de las resurrecciones que ellos enseñan. ¿Qué creemos nosotros a la luz de la Escritura? Que el juicio final será uno. Así como creemos que habrá una resurrección, creemos que habrá un juicio. En ese proceso final habrá esa resurrección, seremos todos juzgados y luego unos pasarán a castigo eterno y otros pasarán a vivir en esos cielos y nueva tierra, cielos nuevos y nueva tierra de los que habla la palabra, y ahí estaremos eternamente con nuestro Señor. Entonces, así como nosotros creemos que el juicio será, que la resurrección de los muertos será una, así creemos que el juicio será uno. Obviamente, todo está relacionado con eso, porque ¿cuándo será el juicio? El juicio final será justo después de la resurrección de los muertos. Por lo tanto, dispensacionalistas que creen que habrá 4 resurrecciones, creen que habrá 4 etapas de juicio. Premilenialistas que creen que habrá 2 resurrecciones, creen que habrá 2 etapas de juicio. Nosotros que creemos que solo habrá una resurrección de los muertos, tanto justos como injustos, por lo tanto creemos que habrá un juicio, no varias etapas, no varios juicios, un solo juicio, será justo después de la resurrección de los muertos. ¿Cuándo tendrá lugar ese juicio? Pues nosotros vemos en la Escritura que tendrá lugar al final de la era presente. Vamos a ver algunos textos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7 dice: pero los cielos y la tierra actuales, escuchen, los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego. El apóstol Pedro está apuntando a esa renovación que va a haber, ¿verdad? Así como el Señor hace énfasis mucho en el diluvio, así como el Señor limpia la tierra con ese diluvio, el Señor enseña cómo limpiará y purificará la tierra esta vez con fuego. Dice: los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, pero ese tema es profundo y lo veremos más adelante en una de las próximas enseñanzas, donde hablaremos de cielos nuevos y tierra nueva. Dice: guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. ¿Cuándo va a ser consumido esta tierra presente? ¿Cuándo va a haber ese fuego sobre esos cielos y tierra que dice que están reservados para el fuego? Al final de todo, ¿verdad? Y dice: guardados para el día del juicio. En ese momento va a darse eso. Habrá una resurrección, habrá un juicio, habrá una consumación de la tierra. Dice que la tierra y los cielos pasarán por el fuego que está reservado para el día del juicio, apuntando a un tiempo final. Nuevos cielos y tierra nueva, cielos nuevos y tierra nueva comenzarán a existir justo después del juicio. Obviamente habrá un juicio y en ese juicio se destinará a unos al castigo eterno y a otros a los cielos nuevos y tierra nueva. Se hará evidente su destino ese día y pasarán la eternidad los que han creído, los que están en Cristo, en esos cielos nuevos y tierra nueva. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la parábola de la cizaña, miren Mateo capítulo 10, versículo 40 al 43. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo.
el Hijo del Hombre enviará sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Mira lo que dice. Los que cometen iniquidad serán recogidos y echados al horno de fuego. Los justos, premio, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Cuándo dice esto? En el fin del mundo. Así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá. ¿Ven? El Señor enviará a sus ángeles y habrá una separación de los que son suyos, los que no son suyos. Unos dicen que dice, brillarán, resplandecerán como el sol, hablando de los justos, de su pueblo, y otros estarán enviados, como dice aquí, al horno de fuego. Al horno de fuego, haciendo referencia al castigo eterno. ¿Cuándo será? En el fin del mundo. Vamos a ver otros pasajes, para ver que no es solo un pasaje o dos pasajes, más pasajes. Mateo 25, 31 y 32. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a uno de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, segunda venida de Cristo. Esto no es un rapto, esto es la segunda venida de Cristo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones. La expresión todas las naciones hace referencia a todo el mundo y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. ¿Qué está queriendo decir eso? Día de la segunda venida de Cristo, esa segunda venida gloriosa, ese día habrá el juicio. Se sentará en su trono, se presentarán delante de él todas las naciones, todo el mundo se presentará delante de él. Eso engloba a los que estaban vivos y a los que resucitarán de los muertos, se presentarán delante de él y como pastor que separa oveja de cabritos, él separará uno de otros. Día del juicio, día final, segunda venida de Cristo. Por eso no sostengo un juicio previo en un rapto, no sostengo un juicio previo en el milenio previo, no sostengo esas etapas de juicio, esos varios juicios. Obviamente todo apunta a un juicio en esa época final, en ese tiempo final. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 10. Y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Hemos leído antes del texto, segunda venida, Señor viene gloriosamente con sus ángeles. Pablo dice, cuando el Señor Jesús sea revelado, visible, segunda venida, con sus ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Entonces, hablando del tiempo, otra vez Pablo apunta a ese juicio, a la segunda venida de Cristo. Y dice que ahí serán juzgados. Seguirá la resurrección. Seguirá la resurrección, como hemos dicho, será el final, en el momento, en esa segunda venida de Cristo, seguidamente de la resurrección de los muertos. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Estaba el libro que juzga a los muertos según sus obras, pero aparece el libro de la vida, que es el libro, y otro libro fue abierto en ese día del juicio. Es decir, no podemos decir que eso apunta solo a un juicio de impíos, porque y otro libro fue abierto. ¿Qué libro? El libro de la vida. ¿Quién está en el libro de la vida? ¿Están los impíos? No, ahí solo están los justos, ahí solo están los creyentes. Entonces, en ese juicio estarán juzgados justos e injustos, creyentes y no creyentes. ¿Y qué dice? Y vi a los muertos. Apocalipsis 20 está enfocándose en la resurrección de los muertos. Y dice, y vi a los muertos, justos e injustos. Por los libros está claro.
Y dice que fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros. Entonces, por lo que estaba escrito en los libros hay un juicio. Y ese juicio habla de que son los muertos. Entonces, ese juicio será justo después de la resurrección de los muertos. Vamos a otra pregunta. Hemos visto ya que el juicio no determina la eternidad, ya la sabemos, pero la expone públicamente y ya mostrará el destino final y el grado de castigo y recompensa de cada uno, como veremos en un rato. Hemos visto también que cuando será un juicio, y será en el final de los tiempos, en los tiempos finales, tras la segunda venida de Cristo y tras la resurrección de los muertos, ahí todos serán juzgados. Ahora otra pregunta, ¿cuánto durará ese juicio? ¿Cuánto durará ese juicio? Nosotros vemos la Escritura mencionar el día del juicio. Mateo 11:22. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros o para vosotras. El día del juicio. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Muchos me dirán en aquel día. Romanos 2:5. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Del justo juicio de Dios. Miren, los testigos de Jehová en cuanto al juicio, ellos expresan que se va a extender a lo largo de los primeros 1000 años de este nuevo mundo eterno en el que vamos a estar. En esos cielos nuevos y tierra nueva, los testigos de Jehová sostienen que durante los primeros 1000 años será lo que va a durar el juicio. Y todo lo hacen en relación a un día para nosotros. Un día para Dios son como 1000 años. Entonces ellos sostienen eso para decir que los primeros 1000 años de la eternidad es lo que va a durar el juicio. No creo que sea una buena interpretación. La gente que calcula las cosas así, porque un día son como 1000 años, y empieza a decir, no, pues entonces aquí hay 3 días, son 3000 años. No, pero Jesús resucitó al tercer día, y no todo lo que aparece día es como 1000 años. Jesús no resucitó después de 3000 años. Jesús resucitó al tercer día. Entonces esa es una evidencia histórica. Siempre que la Biblia habla de día, ¿significan 24 horas? No. Siempre que la Biblia habla de día, ¿significan 24 horas? No. A veces la palabra día en las Escrituras se refiere a un largo periodo de tiempo, a un periodo de tiempo extenso. No siempre a un periodo de 24 horas. ¿A veces se refiere a 24 horas? Sí, a veces hace referencia a días de 24 horas. Jesús resucitó al tercer día. No habla de largos periodos de tiempo, sino a días completos. Entonces nosotros, ¿qué pensamos sobre el día del juicio? Es muy probable que no sea un periodo de 24 horas. Es muy probable, y no creo para nada que sea un periodo exacto de 1000 años. Es muy probable que apunte a un día final y que dure un proceso, dure un largo periodo, dure un largo tiempo, pero ni podemos afirmar que serán 24 horas exactas para juzgar a todo el mundo, ni podemos afirmar que serán 1000 años exactos para juzgar a todo el mundo. Consideramos que la Biblia menciona aquel día, en el día de la ira, en el día final, en el día del juicio, pero que ni hace referencia a 1000 años exactos, ni posiblemente ese pasaje haga referencia a 24 horas exactas, sino a un periodo de tiempo. Entonces no podemos afirmar la duración exacta del juicio. No podemos decir como un juicio, a lo mejor en esta tierra, que el juez llega y dice, el juicio terminará a las 4:30 de la tarde. No podemos decir que la Biblia nos enseñe el periodo exacto en que va a durar en minutos y segundos ese día. Apunta a un día del juicio, pero no podemos determinar cuánto durará exactamente ese juicio. Ni podemos, como digo, afirmar que son 24 horas exactas, ni podemos afirmar que son 1000 años exactos. Será un periodo de tiempo y es lo que creemos conforme a las Escrituras. Ahora, ¿quién será el juez? ¿Quién será el juez en el día del juicio? Nosotros vemos cómo la Escritura menciona a Dios Padre como juez. Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal
de Dios. Segunda carta a los Tesalonicenses 1:5. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios. Primera de Pedro 2:23. Y quien cuando le ultrajaban, hablando de Jesús, cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. Entonces las Escrituras muestran a Dios como juez. Si lees el Antiguo Pacto, muestra a Dios como juez en muchas ocasiones. Ahora, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, vemos que en cuanto al juicio, hay claras alusiones al Hijo en cuanto al juez, en cuanto a todos los que van a comparecer ante el tribunal de Cristo. Apunta al Hijo como un juez. Vamos a ver pasajes. Juan capítulo 5, versículo 22. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Mira lo que está diciendo. Ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Hechos capítulo 17, versículo 31 leemos. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Ese hombre con H mayúscula hace referencia a Cristo. ¿Cómo ha evidenciado que es ese hombre? Dice, al que ha presentado pruebas, resucitándole de entre los muertos. Así que apunta a Cristo. Dice, Él estableció un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre. ¿Y quién es ese hombre? Habla de aquel a que Él mismo ha resucitado entre los muertos. Entonces vuelve a hacer alusión a que el Dios Padre, Dios el Padre, ha otorgado a Cristo, a Jesús, al Hijo amado, el juicio de las naciones. Mire, por ejemplo, 2 Timoteo 4:8. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Otro pasaje que me interesa mucho, segunda carta a los Corintios 5:10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado. Y en ese caso está hablando a los creyentes, habla a nosotros, se dirige a los creyentes. Los creyentes, claro, en el día del juicio no tenemos miedo, porque seremos recompensados. Dice, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o malo. Es decir, incluso nuestras recompensas estarán marcadas por nuestros fallos, por nuestra pereza. Nosotros somos salvos, pero hay creyentes que a pesar de ser salvos, viven vidas muy perezosas, no se entregan al servicio, viven vidas muy ligeras. Y hay otros creyentes que tú ves que se entregan en cuerpo y alma al servicio, a la obra del Señor. Entonces aquel día cada uno será recompensado, pero pasando ante el tribunal de Cristo, Juan 5:27, y Él le dio autoridad para ejecutar juicio. Señor, Dios Padre, le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre, porque Él es el Hijo del Hombre. Hechos 10:42, y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Segunda de Timoteo 4:1. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Así que para mí, personalmente, conforme a todos los textos que acabo de mencionar, no cabe duda que el día del juicio las personas van a comparecer delante de Jesús. Que Dios ha otorgado al Hijo del Hombre, a su Hijo amado,
le ha otorgado ejecutar juicio sobre las naciones, sobre vivos y sobre muertos, sobre justos y sobre injustos, sobre creyentes y sobre impíos. Aquellos que fueron salvos por él pasarán delante de él. Aquellos que se rebelaron contra él pasarán delante de él. Yo obviamente creo en eso. Creo que el Señor ha determinado al Hijo como juez porque todo gira en torno al Hijo. Si has creído en el Hijo y has depositado tu fe en el Hijo te premiará por la eternidad. Si has negado al Hijo, no has puesto tu fe en el Hijo, en Cristo, en Jesús, el mismo Hijo al que has negado, el mismo Hijo al que has dado la espalda, Él te juzgará por la eternidad. Así que considero que el día del juicio, en esos propósitos que hemos dicho, no solo, como hemos dicho, no muestra nuestra eternidad, ya está, una vez en el presente ya sabemos, soy salvo, mi eternidad es buena, por eso un creyente no tiene miedo al día del juicio. Usted no debería tenerle miedo al día del juicio, para nosotros va a ser un día glorioso, pero ya estamos en el presente con confianza para el día del juicio, porque el juicio no determina nuestra eternidad, ya la sabemos en Cristo, pero el juicio ¿qué hará? El juicio exaltará al Hijo. Todas las naciones, gente de toda lengua, tribu y nación se postrarán ante el Hijo, y ese día verán todos que el Hijo es el Señor, que Jesús es el Señor, y toda lengua tendrá que confesar que Él es el Señor, y los que lo rechazaron pasarán delante de Él para ser condenados, para recibir su castigo eterno, y los que creyeron en Él pasarán delante de aquel que dio su vida por ellos, y recibirán sus galardones. Ahora, el día del juicio, el día final después de la resurrección, y un juicio llevado a cabo por Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Ahora, vamos a ver, ¿estará solo Él ahí o habrá participación extra en el juicio? Pues vamos a hablar de eso. Por un lado, los ángeles tendrán una participación activa en el día del juicio. Los ángeles tendrán una participación activa en el día del juicio. Mateo capítulo 13, versículo 41 al 43. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán, los ángeles, en el horno de fuego, y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Participación activa de los ángeles en el momento del juicio. Mateo 24, 31. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Otra vez participación activa en ese día final. Mateo 25, 31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Él, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesús, será el juez principal, pero habrá una parte activa. A mí me hace gracia esto. ¿Cómo lo explico? Un día estaba viendo una serie. Recuerdo que había leído sobre el juicio, estaba viendo todos los temas que tenían que ver con escatología, estudiando sobre el juicio final, cómo sería. Porque, como decimos, la Biblia arroja luz sobre algunas preguntas, pero seguimos teniendo algunas preguntas que no sabremos. Lo que la Biblia dice, lo decimos. Lo que la Biblia no dice, no lo decimos. Esta gente que empieza a decir más allá de lo que la Biblia dice, eso es el principal peligro de muchas herejías. Pero, a modo ilustrativo, nosotros sabemos, por ejemplo, estaba viendo una serie que era de abogados, la estaba viendo, una serie en Netflix, no es por hacer propaganda, pero estaba viendo una serie en Netflix que era de abogados, y me di cuenta de cómo era un juicio y cómo funcionaba, ¿no? Estaba el abogado, estaba el juez, y sabemos que ahora Jesús es nuestro abogado, ¿verdad? Pero en aquel día será el juez. Pero el juez no trabajaba solo, porque cuando yo estaba viendo la escena, el juez estaba declarando culpable a alguien, ¿no? Lo declaraba culpable, estaba el juez sentado en su silla, en su especie de trono, y tenía su mazo, determinaba el juicio, pero él no se levantó a llevar al preso, al que había condenado a prisión, a la cárcel o al calabozo. Él dijo, la frase fue, alguacil puede llevarse al condenado. Y yo creo, en mi punto de vista, según lo que leo, que la participación de los ángeles será un tanto similar a eso.
Es como que Él será el juez y los ángeles como los alguaciles. Ellos, ángeles, ellos arrojadlos al fuego, echadlos a la prisión eterna. A modo ilustrativo, imagino que será algo similar a esto, a cómo lo hacemos hoy. Entonces, los ángeles tendrán una participación activa en el juicio. Pero no solo aparecen los ángeles, sino que aparecen los santos, que han sido glorificados, que también tomarán parte en una tarea de juicio en el futuro. ¿Sabían eso? ¿Sabían que los santos de Cristo, es decir, nosotros, cuando hayamos sido glorificados, participaremos de forma activa en unas tareas de juicio? Mira la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 6, versículos 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, no sois competentes para juzgar los casos más triviales. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? En ese pasaje, no lo voy a hacer muy amplio porque no es el tema central de hoy, pero en ese pasaje estaban los hermanos en Corinto. Ustedes sabrán, Corinto era una iglesia llena de dones. Dios había capacitado a la iglesia con dones, pero era una iglesia inmadura. Pablo se refiere a los corintios como: os tengo que hablar como a carnales. Os estáis portando mal, estáis con los dones desordenados, no hay orden ni decencia en el culto, estáis siendo como niños llevados de cualquier forma, falta madurez, falta espiritualidad. Entonces, ¿qué pasó? En esa inmadurez, los hermanos en Corinto se empezaron a atacar unos a otros, a llevar a los tribunales. Y Pablo dice que eran cosas triviales, es decir, se estaban acusando por cosas secundarias, no por has matado a mi hijo. Eran cosas secundarias, triviales, pero ellos en su inmadurez, pues te voy a denunciar, pues te voy a llevar al juicio. Y Pablo dice: ¿no sabéis vosotros que los santos han de juzgar al mundo? Que el mundo ha de ser juzgado por vosotros. Es decir, que vais a tener una participación activa en el juicio de las naciones. Y no podéis ni siquiera juzgar entre vosotros los problemas. Lo que Pablo está diciendo es: si nosotros vamos a tener la responsabilidad de juzgar a las naciones, en cierta parte, el juez es Cristo, pero mira lo que dice: ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar las cosas más triviales? Pablo está diciendo: si se nos va a dar la responsabilidad de juzgar a las naciones en cierta manera, no podemos ser capaces de resolver y juzgar entre nosotros las cosas más triviales, que tenemos que meter a jueces mundanos para que resuelvan nuestros pleitos. Era un llamado por la inmadurez a arreglar las cosas entre ellos. Para empezar, así debería ser en la iglesia. No deberían haber jueces externos, denunciar a nadie, debería ser interno. Obviamente es una muestra de madurez, de misericordia y sobre todo de sabiduría. Así que no solo hemos visto que el Hijo es el designado para el juicio, sino que los ángeles tendrán una participación activa y que en cierta manera la Escritura apunta también a los santos de Cristo, al pueblo de Dios, cuando haya recibido ya ese cuerpo glorificado, en ese juicio a las naciones en cierta manera. Ahora, ¿quiénes serán juzgados? ¿Quiénes serán juzgados? Nosotros vemos que los ángeles serán juzgados. Eso es evidente. Habéis visto a Pablo decir: nosotros juzgaremos a los ángeles. Pero Pedro, el apóstol Pedro, es más específico. Yo creo que es una manera de entender y no caer en confusiones. Pedro es más específico cuando se refiere a ángeles caídos. Segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a los fosos de tinieblas, reservados para juicio. Esos ángeles caídos están reservados para juicio. Mira, por ejemplo, Judas, el libro de Judas, el versículo 6, capítulo 1, versículo 6. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así que tanto Judas como Pedro apuntan a que los ángeles caídos
serán juzgados en el día del juicio. ¿Qué más? Todos los seres humanos. Todos los seres humanos serán juzgados. Todos los seres humanos serán juzgados. Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6. Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, cada uno hace una referencia global a todas las personas conforme a sus obras. Pero hay otras expresiones que quizá, si esta no te parece más clara, hay otras que lo pueden aclarar más. Romanos 3:6, de ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Y el texto que hemos leído, Apocalipsis 20, 12 y 13, y vi a los muertos, grandes y pequeños, a todos los muertos. Así que habrá un juicio global, general, grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Así que habrá un juicio para todas las personas. Hemos visto para los ángeles caídos serán juzgados. Obviamente es especificado por el apóstol Pedro, por Judas, no Iscariote, recuerden siempre, no, Judas Iscariote no dejó un libro. Y por otro lado, todo el mundo pasará ese juicio. Y si decimos todo el mundo, los creyentes también, los creyentes también. Romanos 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Está hablando de hermanos que se están juzgando y menospreciando entre ellos. Y dice, todos vamos a comparecer delante del tribunal de Dios. Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. No queráis ser maestros, muchos de vosotros, se está dirigiendo a creyentes, sabiendo que recibiréis un juicio más severo. O primera de carta de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Así que además, no solo los creyentes serán juzgados, sino que empezará por la casa de Dios, empezará por la asamblea de los santos, empezará por el pueblo del Señor. Pero, y como hemos dicho, yo sé que soy salvo, tú si eres creyente sabes que eres salvo, tenemos lo que conocemos como la seguridad de la salvación. Entonces, ¿qué miedo podemos tener? El creyente pasará el juicio, pero el creyente no debe temer el juicio. Quien debe temer el juicio es el impío, pero el creyente no debe temer el juicio. Nosotros no tenemos que tener miedo al día que pasemos delante del tribunal de Cristo, porque sabemos algunas cosas maravillosas. Romanos 8:1, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quizá tú tienes miedo del juicio, porque Pablo dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero Pablo da un detalle, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quizá tú andas conforme a la carne. Eso te hace pensar, por lo tanto, que no estás en Cristo. Y eso te hace pensar, por lo tanto, que sí debes temer el juicio de Dios. Pero si eres una persona que anda en el Espíritu, significa que estás en Cristo y, por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4 y versículo 17. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. ¿Qué tenemos nosotros, los creyentes? Confianza para el día del juicio. Para nosotros será un día de galardones, de recompensa, un día bonito, un día bueno. Vamos a la siguiente pregunta, hermanos. Siguiente pregunta. ¿Qué se juzgará? ¿Qué se juzgará en el día del juicio? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué se juzgará en el día del juicio? La manera más rápida de resumirlo, todas las cosas. Todas las cosas.
Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5 y versículo 10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o malo. Serán juzgadas todas las cosas, todas las cosas. Ustedes lean la Escritura, van a ver un montón de veces, lo vamos a leer luego, que dice, cada uno será juzgado según sus obras, según lo que haya hecho, según su obra. La obra de cada uno será llevada a juicio. Así que todas las cosas serán juzgadas, pero todas las cosas incluye hechos, palabras, pensamientos, todas las cosas. Miren, Mateo 25, 35 al 40, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo, que cuando lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicisteis. Cuando tú ayudas a tu hermano, saldrá el día del juicio. Cuando tú das comida a tu hermano en necesidad, saldrá el día del juicio. Cuando tú abrazas y consuelas a tu hermano que está desconsolado, saldrá en el día del juicio. Cuando visitas a tu hermano que está enfermo, saldrá en el día del juicio. Pero cuidado, que si lo haces con intenciones malas, ególatras, de vanagloria, de fama, de aparecer, también saldrá en el día del juicio. Pero todas las cosas saldrán en el día del juicio. Mira, haciendo referencia a ese juicio, a esa eternidad, a esas personas que dice, pero ¿cuándo te hemos visto y te hemos dado de comer, de beber, te hemos vestido, te hemos visitado? Cuando lo hacíais a uno de mis hermanos, hasta los más chiquititos, a mí me lo hacíais. Entonces, todas las cosas serán juzgadas. Por ejemplo, Apocalipsis 20:12, repetimos algunos textos porque hablan de varias cosas. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 8. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. La salvación es por gracia. El que planta y el que recoge, hablando de, recuerdan, la disputa es de Pablo y Apolos. Y acá diciendo, uno planta, uno riega, el fruto es del Señor. Dice, el que planta y el que recoge son una misma cosa. Son salvos por gracia. Pero cada uno recibirá una recompensa conforme a su labor. El fruto es del Señor. No recibiremos una recompensa conforme a cuántos es conseguido salvar, porque la salvación es del Señor. Pero si el Señor me ha visto predicar incansablemente, discipular, pues cada uno recibirá una recompensa conforme a su propia labor. Hermano, yo conozco hermanos que no hacen nada, o sea, que simplemente van el domingo, se reúnen con un grupo de hermanos el domingo un rato, cumplen con su fe, pero no hacen nada, nada absolutamente. Y veo hermanos que ayudan hermanos, congregan, participan, tienen comunión unos con otros, se preocupan unos de otros, evangelizan, discipulan. Esa gente va a ser recompensada de una forma muy distinta a aquellos que no hicieron nada, que simplemente han creído, pero no se han ejercitado. No se han ejercitado y han llevado a cabo las labores de las que éramos responsables como hijos de Dios en esta tierra. Así que, por ejemplo, 1 Pedro 1:17, y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Mira qué bonito lo que dice Pedro. Si realmente invocáis, creéis en aquel que es juez, deberíais conduciros en esta peregrinación con temor y temblor. Entonces, habla de todo lo que vamos a recibir conforme a nuestras obras. En el caso de los creyentes no habla de salvación, somos salvos por gracia, pero sí de recompensas, sí de galardones. No hace falta decir que serán todas, no solo las buenas. El Señor no va a poner, mira todo lo bueno que has hecho, y esto es todo lo malo que has hecho. Tanto las obras buenas como las malas. Hebreos capítulo 6, versículo 10.
Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Vemos como el Señor no se olvida de las buenas obras, no se olvida de las buenas obras. A veces, como proclamamos tanto la salvación por gracia, a veces le decimos a la gente, ya eres salvo por gracia, y la gente se relaja, no hace nada para el Señor, pero eso es una mala comprensión del juicio, porque hay unas personas que piensan que, pero es que mira la parábola de aquel hombre que los trabajadores que llegaron por último recibieron el mismo salario, habla de salvación. Habla de que el que se salvó creyendo hace 20 años será igual de salvo que el que creyó el último día. ¿Recuerdan el ladrón? Hoy estarás conmigo en el paraíso, salvo en el último instante de su vida. Y habrían otros discípulos que pasaron años viviendo y sirviendo al Señor hasta morir. Pero la salvación la recibieron por igual. Pero la mala comprensión del juicio, el creer que el juicio solo es para salvación o condenación, y no para la recompensa, los galardones, para los grados de castigo o recompensa, hace que mucha gente viva una vida relajada. Y no es así, somos responsables, recordando siempre que al final esto no es una competencia, que si hacemos algo es por gracia, y que todo lo que hagamos al final somos siervos inútiles. Solo he hecho lo que tenía que hacer, no me estoy ganando nada. Estoy haciendo lo que el Señor me manda. Pero hay gente que no lo hace, hay gente que es menor todavía que un siervo inútil. No hace nada. Y esas personas, el Señor también ve su pereza, también ve su dejadez en las responsabilidades de un creyente. Hay hombres que cuidan a sus familias, hacen culto en el hogar, enseñan a sus hijos, discipulan a sus esposas, participan de la congregación, evangelizan, discipulan a otras personas, entregados. Y hay hombres que son creyentes, pero solo trabajan, tienen una vida correcta ante los ojos de Dios, depositan su fe en Cristo, no en sus obras, pero no hacen nada. Y obviamente es curioso, porque esos quizás se han ganado el mundo aquí, han trabajado mucho, han tenido mejores coches y mejores cosas, pero los galardones no tendrán nada que ver. Recuerden, el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos, tiene que ser el más siervo aquí de todos vosotros. Así que hay una diferencia, ¿no? Habla de un mayor en el reino de los cielos. Habla de esos galardones, de esa recompensa y la relaciona con el servicio, con las obras que hacemos para con nuestros hermanos, sobre todo en esta tierra. En el juicio, como hemos dicho, todas las obras, eso también tiene que ver con incluso las palabras. Mira Mateo capítulo 12, versículo 36. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. De toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Las palabras también estarán involucradas en el día del juicio. Las acciones externas estarán involucradas en el día del juicio. Las obras externas estarán involucradas en el día del juicio. Las palabras estarán involucradas en el día del juicio. Y aún las cosas internas que no sacamos a la luz. Hay gente que no te dice te odio, pero te odia con el corazón. Hay gente que dice, pastor, no te soporto. O no lo dice, pero lo tiene en su mente. La envidia no la proclama, pero está en su mente. Entonces esas cosas saldrán a la luz también. Primera carta a los Corintios 4:5. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también podrá de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Porque nosotros somos engañables con las cosas externas, pero como hemos dicho en el día del juicio, será algo muy visible. Todo lo que hemos escondido a los hombres saldrá a la luz. Y aquel día el Señor dice que pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Romanos 2:16. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. No hay nada oculto que no será revelado en el día del juicio. Lucas 12:2. Y nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Mateo 10:26. Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que haya de saberse. Así que seremos juzgados todos. Serán juzgadas nuestras obras, nuestras palabras y nuestros secretos.
y nuestros secretos. Ahora empiezas a ver, ¿verdad?, que de nada sirve aparentar, de nada sirve fingir, de nada sirve disfrazarse de creyente, de nada sirve mostrar esa religiosidad perfecta, porque aquel día todo lo que está oculto saldrá a la luz. Y Dios no miente, hermano. Como alguien dijo una vez, ¿saben? Cuando hay películas que las personas tienen como dicen en las películas, no es real, que toda tu vida pasa por delante como una película antes de morir. Yo imagino en aquel día una película, un proyector gigante, un proyector gigante y yo sentado mirando ese proyector y las cosas de mi pasado que a lo mejor no he querido que mi esposa sepa porque digo, no, mira, eso es de mi pasado, eso no tiene nada que ver, eso lo hice allí. Y las cosas que digo yo, mira, me he equivocado así, ya conozco al Señor, he dicho esta mentira por teléfono, pero nadie lo ve, tampoco hay que contarlo todo, ya le he pedido perdón al Señor. Yo viendo una película de todo, o del día que alguien dijo, pues mira, el que gana el primer premio es fulano, y yo el segundo, como no, me alegro por mi hermano y tal, y mostrando un corazón lleno de odio y de envidia. Yo me imagino esa película. A mí me da vergüenza, porque realmente no tengo una vida para decir, no, será una película que aplaudirá todo el mundo. Si realmente pasara una vida de mi película y la gente llegara a aplaudir, aplaudirían a Cristo. Porque la realidad es que mi película es una vergüenza, y yo creo que la de todos, pero una vergüenza que fue cambiada por Jesús. Así que el que cambió el destino de condenación a salvación, el que cambió el castigo eterno por una recompensa eterna, el que cambió a ese hombre mentiroso, inmoral, fornicario y tantas cosas, para volverlo un hombre piadoso y santificarlo poco a poco, es Cristo. El juez será no solo el que juzga, sino por parte nuestra, el que es digno de ser alabado, Ahora vamos a otra pregunta, hermanos. Vamos a seguir con un par de preguntas más. ¿Cuál será la norma por la cual serán juzgados los hombres? En esto no todo el mundo piensa igual, pero yo creo que la evidencia es clara. La norma será la voluntad revelada de Dios. ¿Y por qué digo que no todos piensan igual? Porque todo el mundo dice eso. No, seremos juzgados por la palabra de Dios. Y es verdad. Seremos juzgados por la revelación de Dios. Sin embargo, no todos hemos recibido la misma revelación de Dios. Por ejemplo, yo sé de Jesús cosas que Abraham no sabe. Yo sé de Jesús cosas que el rey David no sabe. Porque el rey David sabe lo que se sabía hasta la vida del rey David. No sabía lo que se escribió después. No se sabía lo que Dios reveló a través del apóstol Pablo. No se sabían esas cosas. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos una revelación muy completa. Nosotros tenemos toda la revelación de Dios. Tenemos toda la escritura. Todo lo revelado en el antiguo pacto, bajo el nuevo pacto, tenemos desde Génesis a Apocalipsis toda la revelación de Dios. Pero hay personajes del Antiguo Testamento que no tenían toda la revelación de Dios. ¿Y qué pasa con las personas que no tienen la Biblia? Que no han escuchado ni Génesis, ni Mateo. ¿Tienen la revelación de Dios? Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Cómo Dios juzgará a aquellas personas que nunca han leído la Biblia? Vamos a responder a eso. Pero yo creo, según las Escrituras, no según mi pensamiento, yo no nací con esta idea. Para empezar, yo cuando nací ni creía en el juicio de Dios. Pero conforme a las Escrituras, que el juicio tiene que ver en relación a la revelación que hemos recibido. Por ejemplo, Mateo capítulo 11, versículos 20 al 22. Miren qué vemos.
Entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros porque no se habían arrepentido. Jesús se encuentra en unas ciudades donde ha hecho la mayoría de sus milagros, donde se ha mostrado más. Había ciudades donde Jesús pasó, dio un discurso y se fue. Pero habían ciudades donde Jesús pasaba, multiplicaba, sanaba, hacía milagros. Entonces Jesús mostraba mucho más quién era. Había una revelación mucho más evidente, mucho más clara. Y mira lo que dice, comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros. ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido. Habían visto y habían recibido mayor revelación de Cristo, que aún así no se habían arrepentido. Y mira lo que les dice, ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. ¿Han entendido? Grados de castigo. Grados de castigo. Será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón. Más tolerable, ¿qué significa? Más suave. La palabra más tolerable significa más reducido. Más suave. El castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. ¿Y por qué? Porque habéis visto mucho más de mí y no os habéis arrepentido. ¿Has visto lo que dice Jesús? Si todos los milagros que se han hecho en vosotras se hubieran hecho en Tiro y Sidón, se hubieran arrepentido. Se hubieran arrepentido. Si ellos hubieran visto todo lo que vosotras habéis visto, se hubieran arrepentido. Pero ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que has recibido todo esto y no te has arrepentido. Para ti el castigo será mayor. ¿Ven la relación entre la cantidad revelada de Dios a una persona y el castigo que va a recibir por no arrepentirse? ¿Ven la relación? Es evidente. Vosotras habéis visto mucho, habéis recibido de mí mucha revelación de quién soy y aún así habéis respondido sin arrepentimiento. Ellos tampoco se han arrepentido, porque dice que si lo hubieran visto se hubieran arrepentido. Ellos tampoco se han arrepentido, pero la revelación que han tenido de mí es mucho menor. No han visto estos milagros, no han visto estas señales. Ellos no se han arrepentido, por lo tanto serán juzgados, porque dice que su castigo será más tolerable, pero serán castigados. Pero vosotros seréis castigados con más dureza, porque habéis recibido mayor revelación, pero no os habéis arrepentido. Ese texto es maravilloso. Ese texto es maravilloso. Por ejemplo, hay un hombre que está hablando, vamos a leer el texto, Lucas 16:31. Sabrán qué escena es. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta entre los muertos. Ese hombre rico, ¿qué está diciendo? Padre Abraham, Señor, mándate a alguien. Dejadme ir, aunque sea rápido, a mis hermanos, para avisarles que el castigo eterno es verdad. Para avisar. ¿Y qué dice Abraham en esa escena? Ellos tienen a Moisés y a los profetas. Con lo que ellos tienen es suficiente para que crean. Ellos ya tienen a Moisés y a los profetas. Con lo que tienen de Moisés y los profetas es suficiente para ser salvos. No depende de que alguien más vaya con otro mensaje, de que alguien más vaya con otra noticia. Ya tienen a Moisés y a los profetas. Pero si no los escuchan a ellos, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de los muertos. Es decir, Moisés será juzgado conforme a la revelación que Moisés tenía. Y Moisés tenía una revelación dada muy personalmente. Pero el Señor no le va a echar en cara a Moisés lo que dice 1 Corintios 3:12 o lo que dice 1 Juan 2:6. Dios no le va a echar en cara a Moisés algo que Moisés no ha conocido de Dios. Moisés será responsable ante Dios sobre su respuesta a la revelación que Moisés tuvo de Dios. El rey David, a lo que había hasta entonces.
El profeta Isaías, a lo que había hasta entonces. Juan Bautista, ya tenían todo el antiguo pacto, ¿verdad? Los profetas, la ley, los salmos, ya tenían todo eso. Y nosotros tenemos la ley, los profetas, los salmos, tenemos los libros sapienciales, tenemos los evangelios, el libro de Hechos, las cartas de los apóstoles, las de Pablo, la carta de Judas, las de Juan, la carta de Pedro, de Santiago, y tenemos incluso la revelación final del Apocalipsis. Nosotros sabemos todo con tanto detalle, nosotros sabemos cosas que esos hombres no sabían. Nosotros, por ejemplo, Isaías habla del Mesías, pero él no lo tocó, no lo vio nacer. Él recibió la revelación del Señor, de cosas que él sufriría, de cosas que él pasaría. Profetas decían, porque nacerá de una virgen. Profetas decían, porque vendrá subido en un pollino. Pero nosotros tenemos los evangelios, que dice, Jesús subía en un pollino, entró en Jerusalén. Jesús nació de María. Cuando no era virgen, entonces fue el Espíritu Santo. Vino sobre María, ella quedó embarazada, ella dio a luz sin haber tenido relaciones con José. Entonces nosotros sabemos muchas cosas que ellos no sabían, pero ellos no serán responsables por lo que sabían, y nosotros también seremos responsables por todo lo que sabíamos y cómo hemos respondido a eso. Es decir, ¿qué dice el Señor Jesús? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. ¿Tú has visto tanto y no te has arrepentido? Ellos no han visto tanto, pero tampoco se han arrepentido. Así que los dos seréis castigados. Pero el castigo para Tiro y Sidón será más tolerable. Pero la realidad es que nadie tiene excusa. Porque la gran pregunta es, ¿qué pasa con aquellos que nunca han leído la Biblia en relación con Dios? Nadie tiene excusa. Miren, por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 18 al 21. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce de Dios, lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad, se ha visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, veían la creación, y Dios había puesto en su corazón su ley, y veían la creación, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, los que tenían el antiguo pacto son responsables de la revelación que se les ha dado. Los que tenemos el antiguo y el nuevo pacto seremos responsables de toda la revelación que se nos ha dado. Y los que no han leído la Escritura serán responsables y no tienen excusa, porque Dios ha puesto en su corazón su ley, su voluntad. Saben que Dios existe y es real. Y la misma creación ha mostrado a Dios, sus atributos, su majestad. Pero aún así, ellos se han rebelado contra Él. Conociendo a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias y por tanto no tienen excusa. Pero cada uno será condenado en relación a lo que ha recibido de parte de Dios. Dios ha puesto delante de nosotros toda su palabra, toda la Escritura, y nosotros responderemos conforme a lo que hemos hecho en relación a todo lo que sabemos de Él. En Romanos 2, por ejemplo, nosotros vemos que la obra de la ley está escrita en los corazones. Mira Romanos 2:12. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Versículos 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio, sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos, en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Es decir, hemos recibido muchos privilegios, tendremos mucha responsabilidad. Hemos tenido menos privilegios,
tenemos menos responsabilidades. Todo se va a basar en base a la luz que hemos recibido, pero todos han recibido ciertamente luz. Mira lo que han dicho. Los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley. Ellos, no teniendo la ley, se hacen una ley para sí mismos y que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos, a veces acusando y a veces defendiéndolo. Por ejemplo, si tú ves la historia, le preguntas a la gente si matar es malo, está en su corazón. Saben que sí. Obviamente hay un valor a favor de la vida. Saben que matar es malo, saben que robar está mal, y por eso muchos juicios, incluso de naciones ateas, condenan el robo, condenan el asesinato, condenan tantas otras cosas en base a la ley que está escrita en sus corazones. Pero aún así, aunque eso está en sus corazones, el aborto es libre, matan deliberadamente a las personas, hay asesinatos, hay violaciones. Pero saben que está mal, pero los hay robos. Y según ellos se crean su propio sistema de valores. Una mentira pequeñita no tiene nada de malo, pero saben que mentir está mal. Pueden engañar a un padre, pero si la esposa les engaña a ellos, eso está mal. Engañar a un padre es normal, porque todo joven engaña a un padre, pero engañar a una esposa o traicionar a una esposa o un esposo, eso está muy mal. Entonces, ellos mismos saben lo que está bien y está mal, y aún así destrozan esa ley, destrozan esos valores y pasan por encima, por su pecado, por su carne, por su naturaleza caída. Entonces no habrá excusa, aunque no haya leído lo que Dios dice. Ellos han pecado contra Dios y no tienen excusa, porque Dios ha puesto esa ley escrita en sus corazones. Así que seremos juzgados en base a los privilegios, a la revelación que hayamos sido recibidos, pero nadie tendrá excusa en el día del juicio. Esa parte quizás es más compleja, pero espero que la hayan comprendido. Por ejemplo, Lucas 12, 47 al 48. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le han confiado, más se le exigirá, más se le exigirá. Entonces, ¿ven eso? El que conocía la voluntad de su señor, pero no la hizo, recibirá muchos azotes. El que tampoco la hizo, pero no conocía tanto esa voluntad, no supo tanto de esa voluntad, será azotado poco. Pero, dice, a todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y el que mucho le han confiado, mucho se le exigirá. Pero al final, no se trata únicamente de lo que hagamos. Como hemos dicho, todo el juicio depende de la persona de Cristo, y de nuestra relación con Él. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. O Romanos 8:1, por consiguiente no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, Entonces, ahora viene esta pregunta. Si la salvación es por gracia mediante la fe, ¿por qué cuando vemos hablar del juicio en la Escritura hace tanta referencia a las obras? Ejemplo, Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Apocalipsis 22:12, aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, a ver, si la salvación es por gracia mediante la fe, ¿por qué el juicio muestra tanto evidencia de según sus obras? Y la evidencia es clara, porque las obras están íntimamente ligadas a la fe. Las obras están íntimamente ligadas a la fe. Lo que yo soy hoy, mi vida de ser hoy, mi manera de actuar hoy, mi manera de comportarme hoy, mi santidad hoy o mi pecado hoy tiene mucho que ver con mi fe. Hay una frase a mí de Juan Calvino que me gusta mucho y dice lo siguiente: es la fe sola la que justifica, pero la fe que justifica nunca viene sola. Es decir, nosotros proclamamos que somos salvos solo por gracia, mediante la fe solo en Cristo. Pero esa fe en Cristo produce obras. Las obras están ligadas a la fe. Efesios 2, del 8 al 10, léanlo.
Somos salvos por gracia, mediante la fe, no por obras para que nadie se gloríe de ellas, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, habla de obras el juicio, porque las obras manifiestan nuestra fe. No somos salvos por obras, pero las obras dan testimonio de si somos salvos por la fe sola en Cristo. Santiago 2:26, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Entonces, hermanos, hay una evidencia. No basta con profesar fe. Debemos evidenciar fe con nuestra vida y con nuestras obras. Hay mucha gente que dice, yo creo en Jesús, yo he hecho una oración y ahora soy salvo. ¿Qué se ve en tu vida? ¿Qué se ve en tus frutos? Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El juicio según las obras, en otra palabra, será realmente un juicio según la fe. Los que no han tenido una verdadera fe, si esa fe no es genuina, no habrá buenas obras y serán juzgados por sus malas obras. Pero si la fe es genuina, habrá santificación, habrá buenas obras y serán recompensados según sus obras. Es por eso que habla el juicio de obras, por la íntima ligación que tiene, la íntima unión que tiene a la fe. Y esto nos lleva al asunto de las recompensas, como hemos leído. Nosotros hemos visto los textos anteriores que hablábamos de esas recompensas. Recompensas, cada uno recibiría sus galardones, sus recompensas. Pablo mismo lo dice, cada uno según sus obras. Mira, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pablo pone el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, Cristo es el fundamento, somos salvos por gracia mediante la fe en Cristo. Y sobre Cristo, Pablo ha puesto un cimiento y sobre ahí van edificando. Habla de enseñanzas ese texto, habla de enseñanzas, de lo que se está enseñando. El fundamento es Cristo. Luego él puso fundamento, Pablo, sobre el fundamento principal que es Cristo, y sobre ahí hay otros que están edificando, hablando de enseñanzas. Dice, ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Habla de dos salvos, del que ha edificado y sufrirá, ¿qué? La pérdida, pero dice, pero él será salvo, aun como por fuego, y otro será probado por el fuego, pero recibirá recompensa. ¿Qué quiere decir ese texto? Es curioso. Está hablando de gente que enseña la palabra, que predica el evangelio, que siembra. Habla de obras, y en este caso de la obra de la predicación. Pablo dice que hay un fundamento que es Cristo, él ha puesto un fundamento, ese fundamento es Cristo, y sobre ahí hay gente edificando. Vemos maestros, cada uno está enseñando. Y Pablo empieza a decir, y esto es muy curioso, en el versículo 12, que la edificación que nosotros hacemos, ¿con qué la compara Pablo? Nuestra enseñanza. Dice, unos edifican con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con heno o con paja. Y dice que la obra será probada con fuego. La calidad de lo que hemos hecho, de la enseñanza, de lo que hemos hecho, si es bueno o malo, será probado con fuego. Con fuego. Dice, lo que resista, ¿qué resiste? El oro, la plata, el oro, la plata y las piedras preciosas. ¿Pero qué se va a consumir? El fuego, el heno y la paja. Dice, esa será consumida. Entonces sufrirá una pérdida. ¿Una pérdida de qué? De la recompensa. ¿Por qué no de la salvación? Porque el versículo 15 dice, ese será salvo. Dice, si la obra de alguno es consumida por el fuego, ¿cuál será consumida? La de heno, la de paja, la de madera. Si la obra es consumida, sufrirá pérdida. A veces se puede perder, pero dice, sin embargo, él será salvo. Es decir, su obra será calificada como mala, pero él era salvo, solo que habrá enseñado mal. Su obra habrá sido mala y sufrirá pérdida. No tendrá recompensa, no tendrá galardones, como si tendrá el que la obra será probada por fuego, y al ser oro, plata o piedras preciosas, resiste porque era buena. De nuevo, el que quiera ser mayor en el reino de los cielos, sea el más siervo de todos.
Entonces nosotros vemos cómo habrá recompensas diferentes para cada uno, recompensas diferentes. Hay hombres que han dado su vida, como decimos por el Evangelio, han dejado todo para irse de misioneros, para servir a la causa, han sacrificado economía, trabajo, sueños, proyectos por la causa de Cristo, y otros no han hecho nada, como digo, prácticamente. Los dos serán salvos, pero la recompensa de uno será mucho más preciosa. El galardón de uno será mucho mayor. Por ejemplo, Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Te das cuenta que hay gente en el mundo que no sufre nada de persecución porque es como un camaleón? No peca, pero tampoco proclama las verdades, no contiende, no tiene problemas. Pero hay gente que son verdaderos voceros del Señor y sufren persecución, sufren insultos, sufren castigo, porque dicen la verdad, llaman al pecado por su nombre, denuncian las herejías y tienen muchos enemigos. El Señor dice, vuestra recompensa es grande, vuestra recompensa es grande. No os preocupéis si sufrís eso. Mateo 6, 19 al 21. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo. Y no está hablando de que deis dinero a la iglesia, porque eso va todo a la cuenta celestial, ¿eh? Cuidado, que hay gente que para robar no sabe ni cómo torcer ese texto. Acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran y roban, porque donde está tu tesoro está tu corazón. Marcos 9:41, porque cualquiera que os dé de beber un vaso de agua por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Así que en ese día, igual que habrá castigos más tolerables y menos tolerables, pero nadie tendrá excusa, también habrá recompensas, según lo que hayamos hecho por Cristo. Tú mismo sabrás y conocerás a algún pastor que es entregado, que ayuda, que sirve, que trabaja fiel en el estudio, en la entrega, y ves a otros que no hacen prácticamente nada y tú dices, la recompensa no es la misma, la salvación es la misma, los galardones no son los mismos. Pero siempre repito lo mismo, esto no estamos esforzándonos para decir yo tengo que hacer mucho para ganar y quedar primero en la carrera de los galardones, ¿no? Al final, todo lo que hacemos es un don de Dios, todo lo que recibimos es un don de Dios, y los que hacen algo, los pastores que hacen algo, siempre deben recordar que lo que hacen es solamente lo que en el fondo deberían hacer. Por ejemplo, Lucas 17:10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos hacer. Es decir, cuando el Señor haga el juicio del apóstol Pablo y le diga, mira Pablo, vas a ser tremendamente recompensado por todo lo que has hecho, saldrá todo lo malo de Pablo. Mira Pablo, ese es tu pasado, ese es tu pasado, ese es tu pasado. Pero mira Pablo, yo marqué tu eternidad. Yo marqué tu destino eterno cuando me conociste a mí en el camino de Damasco. Y mira cómo has vivido desde entonces. Ahora vienen aquí tus recompensas. Porque para ti no hay ninguna condenación. Pero para ti van a haber recompensas. Para ti van a haber recompensas. ¿Sabes cuál es la diferencia? Todos tendremos pecados en el día del juicio. Simplemente que los pecados de unos caerán sobre ellos. Y nuestros pecados marcarán la diferencia en nuestra relación con Cristo. Nuestros pecados se verán como pecados perdonados en Cristo. Entonces nosotros no seremos condenados y recibiremos recompensa. Y obviamente la recompensa que el apóstol Pablo reciba no será la recompensa que yo reciba, será muchísimo mayor por toda su entrega a las cosas del Señor, por todo lo que ha sufrido y aún así seguía adelante. Pero al final Pablo solo sabrá algo. Bueno, Señor, siervo inútil soy, solo hice lo que tenía que hacer. Él mismo expresaba, ay de mí si no predico el Evangelio. Él sentía que era una responsabilidad, pero recibirá una recompensa. Y termino con esta ilustración, porque para mí es muy clara. Es como cuando mi padre me decía, ¿no? Si apruebas todo con notas de 10, yo te compro, no sé, este balón de fútbol. Yo, papá, cómprame un balón de fútbol, cómprame un balón de fútbol, cómprame un balón de fútbol. Venga, hijo, si me sacas todo 10, te compro ese balón de fútbol. Y yo ahí luchando por sacar 10 y mi padre me recompensa. ¿Merezco la recompensa? Realmente no. Realmente es un premio que mi padre me regala, pero no me lo tendría que dar, porque sacar 10 era mi responsabilidad. Mi padre no me está dando algo porque yo he hecho algo sobrehumano
o espléndido. He hecho algo que se espera de mí. Estudiar, esforzarme y sacar buenas notas. Pero mi padre me ama tanto que a pesar de poder decir, pero eso es más que tu deber y tu responsabilidad, pero bueno, hijo, yo quiero darte un incentivo, yo quiero premiarte y eso te animará a hacer tu responsabilidad con gozo. Mi responsabilidad es predicar, mi responsabilidad es enseñar, mi responsabilidad es hacer discípulos. Y cuando acabe la carrera, sé que habré hecho solo lo que tenía que hacer. Pero recibiré recompensas en relación a lo que he hecho. Y eso me incentiva a hacerlo con más fuerza y gozo, pero no como un premio que me voy a ganar. Yo hago lo que debo hacer. Pero Dios es tan bueno y amoroso que me va a recompensar por haber hecho con gozo y en abundancia lo que yo debía hacer porque era mi responsabilidad. Quiero leer para terminar una cita de Leon Morris. Dice: ya aquí y ahora, el hombre que se da de todo corazón al servicio de Cristo conoce más del gozo del Señor que aquel que lo hace con poco ánimo. No tenemos ningún fundamento en el Nuevo Testamento que nos lleve a pensar que será diferente en la eternidad. Es decir, hay personas que les ves viviendo esa vida espiritual, su relación vacía, tibia, ¿verdad? Así, como con poco ánimo en las cosas del Señor, y ves esa vida espiritual, no disfrutan, ¿verdad? Ves que no disfrutan del Señor, de los medios de gracia, no disfrutan de la comunión de la iglesia, ves esa vida pobre. Pero ves a gente que entregada al Señor y lo disfruta. No, hermano, estaba orando y qué gozo, hermano, el Señor me mostró, sentí la presencia viva del Señor y hay otros mirando, pero esa persona ora, vive en ayuno, buscando al Señor, está enamorado del Señor hasta el punto que lo sirve y vive cosas. No, hermano, estaba el otro día evangelizando, hermano, y un hermano ahí, un chico se quebrantó, empezó a llorar, el Señor tocó su corazón, porque tú haces cosas y el Señor se manifiesta. Tú obras y el Señor se manifiesta. No cada día, pero conforme vamos haciendo mucho, a veces pasan cosas preciosas en el servicio al Señor. Y la gente otra solo escucha testimonios de gente y escucha cosas de gente porque viven una vida apática. En la eternidad seguirá igual. Su recompensa será poca, porque han tenido una vida pobre con el Señor, pero eran creyentes. Y los otros disfrutarán de esas maravillas celestiales mucho más recompensados porque se habían entregado en cuerpo y alma al Señor. Pero la salvación por gracia, estamos hablando de galardones y recompensas. Entonces termino finalmente con 4 observaciones. Número 1, el día del juicio revelará finalmente que la salvación y la eterna bienaventuranza dependen de nuestra relación con Cristo. ¿Por qué? Porque todos tendremos pecados. Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero lo que marcará la diferencia es nuestra relación con Cristo. Habrá gente que será condenada porque sus pecados están ahí y no han sido perdonados. Y habrá gente que será salva y mostraremos que es Cristo lo que marca la diferencia, porque nuestros pecados también aparecerán, pero habrán sido pecados perdonados. Número 2, el hecho de que el día del juicio sea ineludible subraya la responsabilidad del hombre por su vida. Afirma la seriedad de la lucha moral en la vida de toda persona, en especial de la del cristiano. Sabemos que la salvación es únicamente del Señor. Él es soberano en la salvación. Pero conocer lo que hemos conocido hoy no te hace sentir responsable. Y la responsabilidad del hombre es bíblica. Hay gente que solo habla de responsabilidad del hombre. Hay gente que solo habla de soberanía de Dios. Y es soberanía de Dios y responsabilidad del hombre. La Biblia habla de las dos cosas. Y el juicio lo dejará bien claro. Número 3, el día del juicio significa el triunfo final de Dios y su obra redentora en la historia. La conquista final y decisiva de todo mal y la revelación final de la victoria del Cordero que fue inmolado. El Señor va a mostrar que al final lo que Él quiso, su obra redentora, culminó y el Cordero será exaltado. Y número 4, el día del juicio revelará más allá de sin sombra de duda que la voluntad de Dios siempre se hace. Hoy hay mucha gente que cree que no, Dios al final no juzgará, no juzgará, no juzgará. Dios al final no castigará, no castigará, no castigará. Dios al final pierde la batalla y al final mostrará el Señor que su voluntad prevalece. Él dijo que iba a juzgar y juzgará. Él dijo que iba a condenar y condenará. Y Él dijo también que iba a premiar y premiará. Que iba a salvar y salvará. Y veremos cómo la voluntad soberana de Dios se hace. Así que, hermanos, esto es todo lo que quería enseñarles sobre el tema del juicio y espero que haya sido claro en los temas que se han tratado y haber mostrado que todos los que hemos tratado hoy
tienen base en las Escrituras. Vamos a orar y dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros cada día. Y gracias, Señor, porque a través de tu palabra hoy nos impulsas a saber que también somos responsables y que habrá un juicio, Señor, del que seremos responsables, no marionetas, Señor, juzgadas por lo que solamente tú has hecho cada día, sino responsables de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras. Señor, llévanos a santificarnos, a enamorarnos más de ti, a entregarnos más a tu causa, a tu obra. Ayúdanos, Señor, a servirte con más entrega, ahora que sabemos, Señor, más cosas y tenemos más luz de lo que habrá en el día del juicio, porque como hemos aprendido hoy, a más luz, más responsabilidad. Ayúdanos a responder en obediencia a todo lo que sabemos, a todo lo que sabemos. Y te pido, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, hasta aquí la enseñanza de hoy. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Y recuerden que los amamos en el Señor.